En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy estamos, señores, a 1 de noviembre. Ya, se fue el mes de... estamos ya ahí a la vuelta, ¿no? Hoy es día ¿de qué? De Todos los Santos. Es el día de hoy, previo al Día de los Santos Difuntos. Y bueno, hoy también tenemos muchas informaciones que son, que hoy la información del día tiene que ver con lo que ha dicho el Banco Central. El Banco Central ha anunciado el aumento de su tasa de interés, su tasa de política monetaria. 25 puntos básicos es lo que aumenta el Banco Central, sube de nuevo y por supuesto con ese aumento tomado como medida para combatir, dicen ellos, los efectos de la inflación, bueno, pues fue más reducido que en otras ocasiones al engrosar, como ya les dije, 25 puntos básicos, lo que la colocó en 8.50% en total. Dicho así, es poco lo que la gente puede entender respecto a estos aumentos de las tarifas de interés, pero bueno, evidentemente que es algo que no impacta de manera positiva en la gente. Hoy eso ha obligado a que algunos diarios editorialicen en esa dirección para un poco tratar de explicar el asunto. Y uno de esos periódicos es el periódico El Día, donde dice en su perspectiva respecto a ese anuncio que parece que nosotros vamos a tener que irnos acostumbrando, porque los aumentos son graduales, a todos esos incrementos periódicos de lo que ellos han denominado de manera muy técnica tasa de política monetaria del Banco Central, que es un instrumento técnico para un poco aplatanar, para decirlo de alguna forma, el tema de la inflación. Una inflación que en República Dominicana, como en el resto de los países, incluido la gran potencia Estados Unidos, bueno, pues es una especie de denominador común. Tanto es así que en el caso de Estados Unidos, los expertos prevén que para el próximo año, bueno, podía caer incluso en una recesión. Imagínense ustedes que no pasará entonces con estos países que son dependientes de esas economías con el tema de la inflación. Y por supuesto, la inflación no es otra cosa más que la imposibilidad que tiene la gente a tener acceso a bienes, servicios, en productos alimentarios, en fin, esa imposibilidad. Entonces, ahora con el aumento de la tasa de interés del Banco Central, según plantea en su opinión el periódico El Día, no es otra cosa más que intentan ellos hacer un incentivo al ahorro para conseguir tasas que pudieran ser entonces más atractivas en el sistema financiero y por supuesto como el movimiento de todo lo que del circulante, del dinero que se mueve, que va, que viene, suele contraerse con esos recursos, bueno, pues entonces el dinero en manos de la gente se aprecia, o sea, tiene un mayor valor, vale más, para decirlo de alguna manera, que la gente pueda entonces entenderlo. Desde luego, esto es posible porque en las economías, dice El Día, de países con los que República Dominicana tiene un intercambio comercial, países de primer nivel, incrementan esas tasas de política monetaria, no se detienen, y por supuesto esa decisión que, como en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Norteamérica, afectaría el sistema, ¿no?, dominicano, evidentemente por lo que le estaba explicando, o sea, la dependencia que tenemos de esas grandes economías. Pero simultáneamente con esta información que la traen la mayoría de los diarios, ¿no?, como información principal, ya no es nueva, ya ha ocurrido con mucha periodicidad, de un banco central que nosotros no sabemos cómo se manejan, cómo maneja las cosas, pero sí, y era una pregunta que me hacía, uno tampoco puede determinarlo, porque yo siempre me he preguntado que si no hay ninguna institución, mucho más allá de las que son seleccionadas por ellos, que pueda auditar, por ejemplo, al Banco Central, ¿no?, como órganos como por ejemplo la Cámara de Cuentas
o algunas empresas auditoras que no sean seleccionadas por las propias autoridades del Banco Central, porque ahí pasan muchas cosas. Pero bueno, lo que les decía respecto a otras informaciones que también en este día aparecen en algunos diarios, tiene que ver con las regiones del país, o sea, de República Dominicana, que concentran el mayor nivel de desarrollo económico, pero también las regiones del país donde se quedan atrás el impacto de ese entrecomillado también crecimiento económico del que también habla el Banco Central, cosa que yo no entiendo, a lo mejor es porque yo no soy economista y mucho más allá de quizás alguna lectura desde la economía política a partir de las realidades, bueno, pues uno empieza a hacer interpretaciones porque aquí hay un hecho real y es que las cosas están bastante complicadas y muy difíciles y eso lo padecemos todos. No, yo nunca he podido entender cómo es que mientras tenemos un crecimiento económico de gran impacto, tanto que parece que nos vamos a convertir en una referencia de los demás países de la región, incluido Estados Unidos, que para el año próximo lo que se estima es una gran recesión producto de la inflación que está padeciendo en estos momentos. Las cosas están complicadas, señores, en Estados Unidos, las cosas están difíciles en términos económicos, no se ha podido hacer esa recuperación que se ha intentado y eso nos afecta a todos, pero aquí en el patio, aquí en el Solar Alusao, mientras nosotros tenemos crecimiento económico, también tenemos entonces inflación. Y mientras tenemos un gran crecimiento económico, entonces el Banco Central nos habla y nos sube esa nueva tasa de interés, ¿verdad? Entonces, tú no entiendes. Probablemente tiene una explicación técnica que yo no puedo entender. Sin embargo, también el periódico Hoy, a partir de esa información que le acabamos de mencionar respecto al crecimiento y al impacto que tiene, o al impacto que tiene el crecimiento por regiones en el país, hace una referencia al tema de las desproporciones que hay, que es real y que está reafirmada incluso por estudios sobre la comparación del Producto Interno Bruto para ver dónde hay ese mayor impacto y a falta de esas políticas, a falta de estrategias que tienen que ver incluso con la distribución y con la equidad de cómo se distribuyen, ¿verdad?, esos recursos. El Gran Santo Domingo, por ejemplo, y el Cibao Central, que son los que concentran mayor cantidad de personas, es y una porción, ¿no?, ya del este, que son las regiones del país que han dejado atrás, ¿no?, en el tema del crecimiento económico, que están dotadas de industrias que incluso se dedican a la exportación, los hoteles turísticos, que son bastante aventajados, sobre todo porque nos hablan de ese crecimiento del turismo, la producción nacional y una porción que te abarca el 63.1% del total nacional de bienes y servicios. Hay otras zonas que son bastante extensas, muy extensas del país, que son de modestos y de dispersos aportes y ese efecto social de inferioridad que se hace asiento en millones y millones de familias, y dentro de ese conglomerado, por supuesto, está la depauperada región del sur. O sea que en este país, bueno, pues la multiplicidad de opciones, dice el periódico Hoy, para poder estudiar la existencia de unos servicios públicos que probablemente superen a los de su lugar de origen y a la abundancia de oportunidades para ganarse la vida, insertándose en el mayúsculo sector informal de la economía, que es otro de los elementos también de las personas que somos desconocedoras de esas cifras macroeconómicas y de esos tecnicismos económicos. Señores, aquí nosotros tenemos una población que vive del empleo informal que está rondando ya los 60%, según cifras también de organismos acreditados para hacer esas mediciones, ¿no? Y bueno, ese crecimiento que es macro, que dicen ellos que es macro y que además las perspectivas son buenas respecto a otros países, ese crecimiento que está circunscrito a unas regiones que son digamos que más privilegiadas, porque son regiones específicas que además van un poco en desmedro de otras que también deben servir para que los dominicanos puedan desarrollar proyectos autogestionarios, proyectos de vida, generar negociaciones, que eso impacten entonces en el progreso de la gente y que como un boomerang, ¿no?, se pueda
se pueda traducir en expansión de asentamientos urbanos que son desordenados por la poca o la ninguna planificación. El caso es que si todo esto también nosotros lo sumamos al tema de las migraciones, al poco impacto de políticas a nivel de provincia, a nivel rural, con los pequeños, con los medianos productores, esos mismos que son los que abastecen el mercado local para impactar también a esas provincias que son menos beneficiadas con eso que dicen ellos, son las regiones del país que se han quedado atrás respecto al tema del impacto económico, e impulsar entonces a través de los organismos correspondientes estímulos con préstamos, no como ocurre normalmente con esos pequeños, con esos medianos productores, que los préstamos son a tasas de intereses muy altas y a plazos muy cortos para el pago, que no pasa, por ejemplo, con los grandes productores, y son gente que tienen que definitivamente dejar sus predios, dejar sus tierras y entonces venir a las grandes ciudades a formar esa legión de pobreza, de hacinamiento, ¿no? Que es terrible. O sea, todo eso, ¿verdad? Y vuelvo y repito, desde el desconocimiento, a mí juntar todas esas fichas para poder entender cuál es el fenómeno que se da aquí en República Dominicana, me gustaría poder tenerlo claro. Y vuelvo y repito, un poco recapitulando. El aumento de la tasa de interés que anuncia el Banco Central, producto de la inflación. Inflación, que es la limitación de la gente a acceder a bienes, servicios y demás, versus crecimiento económico, un crecimiento económico que nos desborda respecto a otros países de la región, pero además los niveles de pobreza que aun cuando las cifras lo dicen y desde los grandes discursos, ¿no?, de quienes manejan las políticas públicas, quienes manejan la economía del país, hablan de cómo bajan los niveles de pobreza, vemos cómo también desde el interior la migración con sus gradaciones también impacta en cordones de pobreza en las grandes ciudades. Es bastante complicado, a menos que no haya una buena carga demagógica de mentiras en términos del comportamiento de nuestra economía, sin contar con el tema también de los préstamos para poder sostener todo esto. O sea, muy complejo, pero nosotros llegamos a una conclusión, y yo creo que es el denominador común, y es lo que nos impacta mucho más allá de todas esas explicaciones que a veces suenan muy bonitas, es que la gente se las está pasando mal y la situación está compleja, difícil, al margen de elementos exógenos, de cómo recibieron las actuales autoridades el gobierno, de si el tema de sanitario, de si el tema de guerra por allá, por Ucrania, el impacto que eso ha tenido. Mucho más allá de eso, señores, nosotros arrancamos desde 2019 una situación económicamente bastante compleja, con muchas dificultades, con una inflación que nos desborda, y bueno, juntar las fichas sigue siendo bastante complicado para el ciudadano común, que al final del día lo que tiene es que desde su economía familiar estericar el peso para la sobrevivencia hasta más no poder. Vamos a agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Gracias a la Farmacia GBC, y el agradecimiento siempre para todos ustedes que nos siguen, que nos acompañan, que nos ayudan para ir creciendo en esta propuesta. Compartan y inviten a otras personas a que se suscriban. Quienes no lo han hecho también háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.